Pues muy buenas noches, querida Leonor. Hoy va a ser un programa quizás un poquito especial porque, verás, a mí me gustaría que lo dedicáramos a una mujer, una poeta en lengua sefardí, pero también que lo dedicáramos a lo femenino, por así decirlo, porque ya ves que la lengua también es un concepto femenino, ¿no? Entonces esta lengua, como se dice en sefardí, pues está como ya, habrá quien no lo sepa, pero otros ya sabemos que está en peligro de extinción. Realmente es una lengua que ya en las familias pues no se oye tanto, porque bueno, otros idiomas como el inglés, idiomas que son más prácticos, podríamos decirlo así, están desplazando el hebreo, por supuesto, ¿no? En Israel, desplazándola. Entonces, todo esfuerzo que se haga, por lo menos para mantenerla como un elemento de cultura y que no desaparezca, pues bienvenido sea. Por eso yo hoy me gustaría que el programa pues esté dedicado a esta poeta en lengua sefardí, que es de las poetas que están, podemos decir, haciendo una literatura que trata de, bueno, pues como el canto del cisne, ¿no? De la lengua. Pero bueno, yo creo que entre todos, y si tú me lo permites hoy también en este espacio de poesía en la noche dentro de tu programa, pues yo creo que podemos también poner nuestro granito de arena. Y me gustaría empezar leyendo la introducción que la propia poeta, que se llama Clarice Nikoski, hace en su poemario El color del tiempo. Qué nombre más bonito, que recomiendo leer. En este poemario ella empieza haciendo esta introducción que voy a leer y después comentaré quién es Clarice Nikoski. Desde que comencé a escribir me he considerado como una escritora de lengua francesa, ya que este es el lenguaje que me pertenece y a quien pertenezco, más que ningún otro. Constituye una materia esencial de mi pensar y de mi sentir, mas no la sola. Mi madre era una italiana crecida en Trieste, de origen de Sarajevo. Mi padre, crecido en Sarajevo, la encontró en España, en Barcelona, en 1936, donde su familia vivía aquel tiempo. Se fueron juntos a Francia, donde se casaron, encantados por lo que descubrieron de la Frente Popular. En Lyon me nací. Muchas lenguas se hablaban en casa, el italiano, el serbio, croato, unas palabras en alemán y un poquito de francés, y se cantaban las todas. Una lengua tenían mis padres conocida de ambos, la que llamábamos el español muestro, y que nos venía de nuestros abuelos, llegados al otomán turco, como se decía, desde la Inquisición de España. Este idioma había asimilado muchas palabras de las tierras extranjeras que habían atravesado. No se tenía ninguna memoria de persecución o segregación en aquel país que no hace mucho tiempo se llamaba la Yugoslavia. Atravesaron la guerra como tanta gente, sufriendo, escondiéndose, y al fin se salvaron con los 2 niños que éramos a aquel tiempo. La más grande parte de la familia quedada en Yugoslavia fue exterminada por los ustachis, aliados de los nazis. Cuando empecé a ir a la escuela en francés, para nosotros todos, la lengua que teníamos de hacer nuestra, no mostraba yo gran interés por la otra lengua que era de la familia, del secreto, del susto y quizás de la vergüenza. Había hecho de nosotros los escondidos. Además, comparándolas al francés me parecía sin nobleza, sin gramática y sin literatura. A los 17 años descubrí los textos de Cervantes
y del Lazarillo de Tormes, y también que el español nuestro, ollidío, tenía raíces en lo mejor de la literatura castellana y que era precioso testimonio de una época de la lengua. El castellano me era familiar, en vez de que a menudo usábamos palabras que dejaban muy perplejos los maestros míos. ¿Cuántas veces no llamé al sábado del hebreo Shabbat o al domingo Atlat? La muerte de mi madre fue una grande conmoción. Además comprendí que con ella se iba definitivamente un poco de esta lengua de mi infancia y que para nuestra generación la muerte de nuestros señores significaba la muerte del lenguaje. En esta lengua se hallaban el amor de mi madre, nuestra complicidad y nuestras risas. Así me atreví a escribir estos poemas para que quede la empresa de su voz. Cada vez que terminé un libro en francés, me dediqué a escribir en nuestro español algo como un canto. No sé nada de religión o cerca de nada, mas quisiera que estas palabras en la lengua perdida sean para ella, mi madre, como un Kadish repetido a menudo. Clarisse Nikoshki. Que el apellido lo toma del marido, que era pintor. Ella nació en Lyon en 1938, de una familia de origen judío sefardí, que provenían, como ella dice en su lectura, de Sarajevo, y murió en París en 1996. Ella va a ser una escritora muy prolífica, pero en lengua francesa. Escribió bastantes novelas y de hecho tuvo el premio de la Academia Francesa en 1968 por un libro que es una autobiografía y hablando sobre los años de la ocupación, ¿no?, francesa. Bien, y también recibió otro premio de lectora de la revista Elle. Pero realmente lo que era poesía sí que lo escribe en la lengua sefardí. Es una producción muy cortita, porque como ella bien dice, esa lengua no es la que ella estaba, en la que se cría, ¿no? Pero es la lengua de nuestra lengua, la que tiene por la herencia familiar y sobre todo por el recuerdo de su madre. De modo que en el poemario El color del tiempo, que bueno, en sefardí es muy bonito, como se dice, que es la color del tiempo. Ahí eso es una recopilación que hicieron una editorial mexicana para tener en un poemario toda la obra de Clarisse Nikoshki. Bueno, yo espero que los poemas gusten, Leonor, y como siempre están hechos con cariño, recitados por Luis en castellano, por mí en sefardí y musicados por mí. Entonces, bueno, pues vamos a poner el primer poema, si te parece bien. Pues ya sin más vamos a escuchar, si te parece, Leonor, el primer, yo diría, grupo de poemas de esta noche. Son dos poemas cortitos. El primero en castellano, recitado por mi compañero de proyecto y por nuestro compañero de programa, Luis Pablo Núñez, en castellano, y después lo recito yo en sefardí. Siguiendo otro pequeño poema muy bonito que abre las manos, que va a estar en castellano por Luis. Como siempre, musicado por mí, y cuando ya lo escuchemos, pues comentaremos, pero realmente, o quizás ya lo comentamos directamente. Se va a poder ver muy bien cómo es un canto a esa lengua que se está perdiendo, ya casi perdida, ¿no? Como el barco que ya está llegando al fin de su viaje. Y cuando dice la escritura muda, porque realmente están escribiendo, pero ya la lengua no se habla. Se habla, pero solo en determinados entornos. De modo que el primer poema es muy sentimental por ese canto a la lengua que se va perdiendo. De todas formas, mientras lo hagamos, mientras recitemos, mientras demos a conocer
tanto los poemas en sefardí como la lengua, pues de alguna forma seguirá estando viva. Esa es la esperanza que podemos tener. Y el último poema, que tiene pocos versos, es realmente muy bello, y cuando dice se abre las manos como las puertas de la ley, aquí está haciendo una mención muy concreta a la ley, las tablas de la ley de la Torá, que es el Pentateuco de la Biblia cristiana y es los 5 libros de parte de la Biblia hebrea. La Torá, que siempre está guardada en armarios y está en rollos. Entonces, por eso dice, se abre la puerta de la ley con un claro elemento del mundo judío. En fin, bueno, espero que los disfrutemos y vamos a escuchar estos preciosos poemas. Poemas de Clarice Nikoitsky. Escrita línea de la primera escritura. Palabra de una lengua perdida. Intento entenderte. Cuando duermen los ojos, la cara, la frente. Cuando no eres más que un barco al final de su viaje. Nada más que una escritura muda. En sefardí, scrita racha de la primer escrituria, palabra de una lengua perdida. Aprobo entender-te. Cuando duermen los ojos, la cara, la frente, cuando no sos nada más que un barco al fin de su viaje, nada más que una escritura muda. Se abren las manos como un libro donde está escrito mi destino. Se abren las manos como la puerta donde se guarda la ley. Se abren por no poder detener la luz, el agua, la palabra. Como la boca se abre. Pues vamos ahora, si te parece, Leonor, a por el siguiente y último poema de la noche, que nos va a dejar un sabor de boca pues muy romántico, pero es un poema de amor maravillosamente expresado, pero realmente en un entorno de dificultad. De modo que vamos a escucharlo primero y luego ya lo comentamos y con esto cerramos el programa de hoy. Poema de Clarice Nikoitsky. En sefardí, una mano tomó la otra. Le dijo de no esconderse, le dijo de no cerrarse, le dijo de no espantarse. Una mano tomó la otra, metió un anillo al dedo, metió un beso en la palma y un puñado de amor. Las dos manos se tomaron, aliviantaron una fuerza a caerse las paredes, a abrirse los caminos. Una mano tomó la otra. Le dijo, no te escondas. Le dijo, no te cierres. Le dijo, no te espantes. Una mano tomó la otra, puso un anillo al dedo, puso un beso en la palma y un puñado de amor. Las dos manos se tomaron, levantaron una fuerza para tirar paredes, para abrirse los caminos. Bueno, pues como puedes ver, un precioso poema y estamos hablando de personas que pertenecientes a un pueblo donde la dificultad es extrema. Por lo tanto, menciona de forma muy bella lo que es que dos personas se unan mediante el amor y expresado por el juego de las manos, que es algo maravilloso, ¿no?
Y por otro lado, está diciendo que cuando dos personas que las une el amor, se unen, pueden con todo. Realmente les viene una fuerza y en este caso para derribar paredes y para andar los caminos, ¿no? Pues ante la dificultad nos unimos mediante el amor y nos volvemos mucho más que dos. Bien, pues este sería el comentario que me gustaría hacer para este poema tan bonito. Y con eso, pues desde Enclave Poética, en nombre de Luis Pablo Núñez y en mi nombre propio, pues agradecemos muchísimo a todos los que nos han escuchado. Te agradecemos a ti, Leonor, a Fórmulas y Radio Castellón, pues que nos prestéis, que nos abráis la ventana para que nuestra voz pueda llegar a cuantas más personas mejor, y sobre todo por y para la poesía. Muy buenas noches y hasta el próximo lunes, Leonor.